Muy buenas tardes. Shabbat Shalom tengan todos ustedes, familias del Eterno. Es un gusto, es un placer poder estar acá nuevamente, servirles de parte del Eterno, poder estar acá con ustedes impartiéndoles esta porción hermosísima, esta porción que nos ha traído un recuento maravilloso de lo que ha sido la travesía de Israel, ¿verdad? A través de, de la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Es una maravillosa porción de las cuales les invito a que puedan conmigo estudiarla o si no, leerla en sus casitas, en la comodidad de su sofá. Es una porción muy hermosa de la cual el Padre Eterno nos ha venido revelando, nos ha venido trayendo, nos ha venido instaurando en nuestros corazones. Y de verdad que es muy importante que la pueda leer y la pueda entender y la pueda guardar en su corazón. La parashá de esta semana se titula Vaet Hanan, ¿verdad? Que significa y supliqué. Está en el versículo Deuteronomio 3, ¿verdad? Hasta el 7. Vamos a estar entonces compartiendo unas láminas para que vayamos con el estudio. Ya. Bueno, en las láminas vamos a ir adelantando un poco acerca de lo que es el estudio, ¿verdad? Vamos a estar estudiando la parte de la Torah y de las Haftarah. De repente nos encontramos con un estudio bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo un poco, ¿verdad? Para que todos podamos este, también tener la oportunidad de leer los versículos en casa. Es importante que los leamos. Es importante que nosotros siempre estemos constantemente asimilando lo que el Padre nos quiere entregar a través de estas para allá. Vámonos entonces a lo que significa Vaejana. Significa y supliqué o pedir gracia, reflejando la súplica de Moisés o Moshe para entrar a la tierra prometida, un ruego que Elohim no concedió. Para los creyentes actuales, Bae Hanan subraya la importancia de la oración persistente, incluso cuando nuestras peticiones no son respondidas como esperamos. Este nombre nos enseña a confiar plenamente en la sabiduría y el plan divino, aceptando con humildad la soberanía de Elohim. Así, Bae Hanan nos recuerda que la verdadera fe se encuentra al aceptar la voluntad de Adonai, independientemente del resultado. Vámonos a lo que es el primer versículo, Deuteronomio, ¿verdad? 3:23. Vamos a hacer un pequeño, breve resumen de lo que es esta porción. Moisés ya están a punto con el pueblo de Israel, a punto de entrar a la tierra prometida. El Eterno le dice a Moisés que él no va a pasar a la tierra prometida y él en tono de oración de súplica, le pide poder entrar y el Señor no lo deja entrar, ¿verdad? Por eso es que esta porción se llama así, y supliqué, porque él suplicó, él oró poder entrar y el Señor no lo dejó entrar. Entonces, nos da a entender que muy a pesar de todas las circunstancias y todas las cosas que había pasado Moisés con el pueblo, el Eterno, Él cumple su palabra, ¿verdad? Y su voluntad, ¿verdad? Va por sobre muchas cosas que muchas veces de repente podemos eh, pensar que la voluntad del Eterno debería ser lo que nosotros opinamos que está bien en nuestras vidas, ¿verdad? O en la vida de otra persona, que lo consideramos injusto, pero el Señor, el Eterno, es un Dios justo, es un Dios que siempre va a considerar todo lo bueno para nosotros. Y que Moisés, pues, a pesar de que en el momento él quería entrar a esta tierra,
Y el padre no se lo permite, pero el padre le dice que bueno, que se quede tranquilo, que basta, que ya no que deje de suplicar, porque si bien él había sido su amigo por todo el trayecto, fue el que pudo ver al Eterno, ¿verdad? Y a través de él instauró las leyes para el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor le tenía un gran aprecio a Moisés, pero para, para que Moisés entendiese todo lo que el Eterno quería hacer con el pueblo de Israel, él tenía que tomar esas decisiones y respetarlas. El Moisés respetó y en todo momento obedeció al Eterno. Y podemos darnos cuenta que él no entra a la tierra prometida. Él la puede ver a lo lejos, pero no puede entrar a la tierra prometida. Entonces vemos, ¿verdad? Que él le cede el liderazgo a Josué antes de morir. Y quiere dejar en la mente y en el corazón del pueblo, ¿verdad? Lo más importante que tiene que recordar, los mandamientos. Los mandamientos que el Eterno ordena. Entonces, vemos los eventos que han venido transcurriendo, ¿verdad? Y los mandamientos más importantes de recordar. Entonces, estamos ahora viendo, ¿verdad?, cómo el Eterno ha venido usando últimamente a su pueblo para traerlos nuevamente a la Torá, a traerlos, ¿verdad?, hacia lo que el Eterno quiere que entendamos, que veamos, que veamos la transparencia de su palabra que ha venido recorriendo toda la tierra, ¿verdad? Y que ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros oídos, para entender los propósitos, para obedecer sus mandamientos. Y el Señor quiere que el resto del pueblo también escuche todas estas cosas que Él le está enseñando. En Isaías 2:22 acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, si en este momento tú has escuchado el llamado, ¿verdad?, de volver a las raíces hebreas de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, esta porción es para ti, es para mí y es para nosotros que estamos de vuelta, ¿verdad?, en las raíces que el Padre Eterno quiere volvernos a instaurar. Vemos cómo estamos hablando del clamor de Moisés. Adonai le contesta, diciéndole que él no puede pasar. Entonces, pese al ruego de lo que estaba diciendo Moisés, él le muestra la tierra prometida. A lo lejos de Jordán, y desde allí él pudo ver la tierra prometida. Mm. Entonces, vemos cómo Moisés, más adelante, el Señor le responde la palabra basta. Vamos al versículo mejor. Dice, pero Yahvé se había enojado contra mí a causa de vosotros, lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más del asunto. La palabra basta, ¿verdad? En hebreo es Raf Lav, que se traduce como mucho, grande, abundante y numeroso, más grande que. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, ¿verdad? Se puede entender que las dos maneras como basta, ¿verdad? Como mucho te espera. Entonces, Moisés, ¿verdad? Porque hay muchas personas que de repente dicen,
No fue justo lo que el Señor le hizo a Moisés, porque él se merecía pasar por la tierra prometida, por todo lo que pasó con el pueblo de Israel, por todo lo que hizo. Pero recuerden que él está básicamente pasando por una consecuencia de desobediencia, porque más arriba dice, pero Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por causa del pueblo, ¿verdad? Él desobedeció y le dice que por favor basta. En realidad lo que le dijo que basta porque mucho te espera. La herencia que estaba esperando Moisés era grande, esperando la resurrección de los muertos. Y por eso el Señor le decía que basta, que no debía de seguir preocupándose por lo que iba a pasar en el futuro, porque ya él tenía un futuro asegurado, un futuro glorioso en el mundo venidero. ¿Por causa de qué? Pues de todo lo que él había hecho y obedecido para el Eterno, su recompensa aún estaba vigente. Y en el mundo venidero, pues, esa recompensa iba a estar sobre la vida de Moisés. Las escrituras enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, el siglo presente, el siglo futuro, en el Olam Jase o en el Olam Abba. Moisés no recibió ninguna herencia en la tierra en ese tiempo, pero la recibirá en el tiempo futuro, después de la resurrección de los muertos en la segunda venida de nuestro Mesías. Entonces, podemos ver cómo el Eterno, ¿verdad? Cumple su palabra en la vida de Moisés. Y de eso no debemos tener dudas. Muchas veces estamos constantemente orando por una respuesta, por una razón por la cual creemos que debe ser respondida por el Eterno a la forma que nosotros queremos que sea respondida. Y muchas veces no nos damos cuenta que el Eterno las responde, ¿verdad? Pero como verdaderamente deben ser respondidas, con justicia, ¿verdad? Con amor, con misericordia, y que muchas veces nuestro corazón se inclina por algunos sentimientos que tengamos, pero su corazón siempre se va a inclinar hacia la misericordia, su amor, justicia verdadera sobre nuestras vidas. Entonces, hay un plan muy grande, obviamente sin duda. La grandeza y el poder de la autoridad del Todopoderoso son atributos que tienen que ser el fundamento de nuestras vidas. Elohim, el Elohim vivo y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Su palabra es verdadera y fiel. Bueno, vamos a continuar entonces. El cántico de Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de este cántico cuando en Éxodo 15? Fíjense cuando comienza el versículo, Moisés le dice, Adonai, tú has comenzado a mostrar tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las suyas? Él estaba básicamente recordando su cántico. En Éxodo 15 habla de quién como tú, Jehová, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad y terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Nosotros tenemos que tomar en cuenta este cántico siempre. Este es uno de los cánticos que vamos a estar elevando al Eterno en los tiempos postreros. Este cántico lo cantaremos al final de los tiempos, así como lo dice en Apocalipsis 15. Sabemos cuál es el plan grande y maravilloso del Eterno hacia nuestras vidas y lo va a cumplir. Y precisamente por eso que Él quiere que nosotros oigamos su palabra, que nosotros obedezcamos su palabra. Es importante porque este es un paso para llegar hasta el fin de los tiempos con Él, de la mano del Eterno. El paso más importante que nosotros tenemos que tener hacia Él no solamente es creer en Él y confesarlo, sino poner la fe en obediencia.
La fe combinada con obediencia, con hacer la justicia. Hacer justicia es obedecer sus mandamientos. En Salmos 86, verso 6 dice, escucha, oye Jehová, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. Y en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que existen vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Básicamente es el mismo verso, el mismo cántico de Moisés, que lo canta David. Entonces, parece simple de aceptar, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Cuando estudiamos su voluntad, su Torah, aceptamos sus palabras. No es frecuente encontrar que colocamos palabras del Eterno y nos refutan con palabras de hombres. Cuando estamos en la angustia y en la realidad confiamos en el poder de su misericordia. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad y hacedor de maravillas? Esas son preguntas que debemos hacernos constantemente, porque a veces leemos sus mandamientos, lo que Él nos está exigiendo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y muchas veces ponemos en duda su palabra, o que de repente no tenga lógica o no tenga, este, no tengamos entendimiento, no entendamos el por qué el Señor nos exige de cierta manera que cumplamos estas cosas cuando el resto del mundo pues no las cumple, o que hayamos vivido cierto tiempo eh, sin conocer de estas cosas toda nuestra vida, básicamente, porque recuerden que el mundo se mezcló. El mundo no respetó, no siguió respetando sus leyes, y mucho menos cuando hubo la esparción de todo el éxodo del Eterno. Muchas naciones salieron de Israel y no siguieron practicando pues las costumbres del pueblo de Israel, sino que se mezclaron con otras costumbres y empezamos a adoptar estas costumbres de, valga la redundancia, de estar hablando de lo mismo. Pero adoptamos muchas costumbres del mundo de las cuales el Señor quiere deslastrarnos, de las cuales el Señor quiere sacarnos. Y, y me permiten hablarlo desde una forma personal. No vamos a poder lograr hacer todo esto desde el punto de vista lógico. No vamos a poder entender desde nuestra propia conciencia lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas si no obedecemos. No hay forma de hacerlo, porque nuestro cuerpo, nuestra mente, siempre va a ir dirigido hacia lo que a nosotros nos han enseñado desde pequeños y que nunca vimos mal, pero nunca lo vimos mal porque nunca se nos enseñó y nunca se nos instruyó a que lo que estábamos haciendo estaba mal. ¿Por qué hay mucha gente que ha salido, por ejemplo, del catolicismo y estuvo muchos años en idolatría y luego salió al cristianismo y dejó y abandonó y reconoció que debía dejar de idolatrar a otros dioses, pero ellos nunca les enseñaron que estaban mal que adoraran otros dioses? Y a eso es lo que vamos. En nuestras vidas, a nosotros nunca nos enseñaron que celebrar, qué sé yo, carnavales, Halloween, Navidad, o comer sangre de animales combinada con otros alimentos estaba mal. No se nos enseñó. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que no es de la forma lógica que nosotros vamos a entender que estas cosas están mal, sino a través del Eterno, a través de su palabra y de su rúa, que nos van a ir confirmando en nuestras vidas que todo esto que estamos viviendo, como vive el mundo, no está bien.
Y el Señor quiere que lo aceptemos, que lo reconozcamos, porque aquí estamos siendo instruidos. Las parashas semanales son instrucciones del Eterno y por eso es importante que ustedes las estudien, las aprendan y las incorporen en obediencia, aunque no les parezcan lógicas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia y nuestra carne va a decir siempre no. Siempre que vayas a ver algo que tenga que ver con alimentos de cerdo, vas a ir directo a comértelo porque estás acostumbrado a comerlo, porque te gusta, porque sabe bien y no le ves lógica que no la puedas seguir comiendo. Pero el Eterno dice, no comerés unos animales inmundos. Entonces, el obedecer, la fe y el obedecer van de la mano, son dos cosas que van juntas, no pueden ir por separado. Entonces, cuando estudiamos su palabra, aceptamos la voluntad del Eterno. Esa es la primera pregunta. Es frecuente que podamos encontrar a personas que refuten lo que dice el Eterno en la palabra por encima, ponerla por encima de lo que dijo otro pastor. No, porque otro pastor dijo esto no es así. Y entonces repiten como loro cosas que dice otro pastor, pero no se van a las escrituras, no profundizan en las escrituras, no ven el contexto de las escrituras del por qué estaba sucediendo esto, de por qué estaban haciendo esto. Entonces, se pierden en ese limbo. No podemos tomar un versículo de la Biblia y aferrarnos a ese versículo como que ese es el único versículo que nosotros vamos a leer y no entender el contexto, no entender por qué lo estaban diciendo. Esto pasa mucho con Pablo y las raíces hebreas. No porque él habla de la ley, porque el Señor nos libró de la ley, porque la ley era una carga muy pesada. La ley no es una carga muy pesada y el Señor lo ha demostrado a través de toda su palabra. Pero el enemigo ha querido venir a confundir y a usar unas cosas para mezclarlas con otras y a tratarnos de llevar por el camino donde no se debe. Uno de los mandamientos que no podemos olvidar. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, tu Elohim, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, el Padre Eterno quiere bendecirnos, el Padre Eterno quiere, ¿verdad? Entregarnos esa tierra en la cual este, vamos a poseer, vamos a ser bendecidos. Esta nueva Jerusalén en que el Eterno habla, ¿verdad? Es para aquellos quienes guardamos los mandamientos en el Eterno. No solamente se basta con hacer una confesión de fe y creer, hay que ponerla por obediencia. Fíjense en Apocalipsis 22 dice acerca de la Nueva Jerusalén, bendecidos los que están y guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muchas veces he escuchado como que está abolido todo lo que habla la Torá. Vamos a recordar que la Torá son los primeros libros de la Biblia, es decir, los que llaman Antiguo Testamento, desde Génesis, que comienza, ¿verdad? Este, y son los primeros 5 libros de la Biblia. Y muchas veces se desestima se deja de estudiar estos versos porque o los profetas, porque dice que solamente está válido el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Cosa que no es cierta, porque cuando nosotros entramos en contexto, cuando Jesucristo, Yeshua, estaba hablándole al pueblo de Israel, a los discípulos, incluso a los gentiles, el Nuevo Testamento no existía. Los apóstoles estaban siendo entrenados. Los apóstoles salieron a predicar y a llevar las buenas nuevas de salvación luego de la muerte de Yeshua.
Entonces, si ya el Antiguo Testamento no era válido, porque ahora tenemos que llevar o estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este, ¿Por qué razón entonces o cómo explicarían esta parte? ¿Qué fue lo que llevó o qué fue lo que predicó Jesucristo? Si de repente se ha puesto a analizar esta parte, él llevó a predicar todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, en los primeros libros. Entonces, el Nuevo Testamento es básicamente una versión mejorada del Antiguo Testamento. No hay nada que Jesucristo haya dicho que no esté en el Antiguo Testamento. Por supuesto, eso muchas veces los cristianos no lo entienden y tenemos que entenderlo. No vociferar y levantar la voz para repetir lo que otros pastores dicen, sino entender lo que el Eterno nos ha venido trayendo y entendiendo y haciéndonos entender que el cumplimiento de sus mandamientos no es una carga pesada. Y para mí, que puedo leer el Apocalipsis, libro que escribió Juan, uno de sus discípulos, haciendo mención de guardar los mandamientos, yo he visto los mandamientos, todos están en el Antiguo Testamento. Entonces, bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar a las puertas de la ciudad. Más adelante en el verso de Deuteronomio 4 dice que no añadiremos a la palabra, no podemos ni disminuir, ni añadir, ni quitar, ni cambiar, nada. ¿Por qué? Porque no se puede, porque su grandeza es inescrutable. El Eterno, este, la grandeza del Eterno es inescrutable y nadie la puede discutir. Vamos a seguir leyendo el verso, el, el 3. Ahora pues, oh Israel, escucha, escucha los estatutos y decretos que os enseño para que ejecutéis, a fin de que viváis y entréis en la posesión de la tierra que Hashem, el Dios de vuestros padres, os da. La palabra para hebrea para escuchar es shama, que significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer y entender. Podemos darnos cuenta cómo se ha repetido muchas veces esta palabra, ¿verdad? A lo largo de la Biblia. Y el significado de esta palabra que está enlazada con con dos acciones, escuchar y se enlaza directamente con obedecer, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando escuchamos el Shema, ¿verdad? El Shema Israel, es que dice en español, en la Biblia, dice, escucha Israel, o Israel escucha, ese es el Shema. Podemos ver cómo el Eterno utiliza esas dos palabras en hebreo, ¿verdad? Shema, escucha, y tiene ese significado de escuchar y de obedecer. Entonces, así como lo podemos ver, este, cuando Pablo habla en la carta a los judíos que les dice, sé hacedores de la palabra, no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, una cosa es oidor y otra cosa es hacedor, o sea, oír y obedecer la palabra, no solamente oírla, porque los oidores que se engañan a sí mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, a la Torá de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será dichoso en lo que hace. La fe tiene que ir, el oír con la obediencia. En Romanos 10 dice, así que la fe es del oír, llama, y el oír por la palabra de Dios. La fe es un resultado no solamente de haber escuchado, ¿verdad? Sino de haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. La fe no se desarrolla en aquella persona, ¿verdad? Que solo lee las escrituras sin hacer caso y ponerlas en práctica. La confianza viene por un resultado de hacer caso a la Torá, de obediencia a la Torá. Deuteronomio 4. Esta es una de las primeras advertencias, ¿verdad? Que hace el Eterno. Ya estuvimos estudiando acerca de no añadiré a la palabra que os mando ni disminuiré de ella. Por supuesto, nadie puede cambiar ni quitar los mandamientos. Pero vamos a entender una cosa. ¿Pudiera alguien cambiar los mandamientos? Un hombre quizás cualquiera puede cambiarlo, pero no es el deber. Si conocemos la palabra, sabemos que el hombre no puede cambiar los mandamientos. Si leemos la Torá, podemos ver que los mandamientos son perfectos y no se pueden modificar. El Señor lo instruyó, lo dijo muchas veces. No añadiré a la palabra que hoy os mando, ni disminuiré de ella para que guarden los mandamientos que Jehová, Dios, ordené. Entonces, es importante entender la grandeza de la Torá. Vemos más adelante, ¿verdad? En Marcos. eh, en Marcos 7:1 juntaron a Jesús a los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús a comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, volviendo a la plaza, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Y le preguntaron pues a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Jehová, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esta es una de las cosas que muchos que no conocen las raíces hebreas de la fe en Yeshua critican. ¿Por qué la critican? Porque cuando no conocemos la palabra del Eterno y lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas y lo que el Eterno ha venido trayendo a nuestras vidas, se va dando cuenta que estos fariseos, que eran personas muy estudiadas, estaban siguiendo tradiciones de hombres y piensan que
los que estamos estudiando las raíces, pues estamos sumergidos en estas tradiciones de los fariseos. No son esas las tradiciones que estamos siguiendo. Las tradiciones que nosotros seguimos son todo lo que está establecido en la Torá. Por fuera de ella nosotros no podemos estar realizando ninguna obra ni ningún mandamiento que un hombre haya establecido. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere que le añadamos ni le quitemos nada a su palabra. Así como está es perfecta. ¿Y por qué tenemos que añadir? Los fariseos hicieron esto y se hicieron hipócritas. Ellos prácticamente rompieron la ley del Eterno por crear mandamientos y hacerle la carga muy pesada al pueblo de Israel, al ponerle normas muy estrictas para el cumplimiento de la ley del Eterno. Añadieron muchos mandamientos adicionales. Y muchas veces he escuchado, no, pero si ustedes tienen 613 mandamientos, ¿ustedes los cumplen? ¿Acaso ustedes los cumplen? ¿Acaso ustedes están libres de pecado porque ustedes cumplen los 613 mandamientos? Mire, la Biblia tiene los primeros 10 mandamientos, de los cuales el Eterno nos está este, recalcando constantemente cuáles son. Ya los hemos leído, los vamos a leer más adelante. Los 613 misbot o preceptos están en la palabra, están distribuidos en la palabra. Todas las cosas que debemos cumplir para el Eterno no fueron impuestos por los fariseos, están en la palabra. Eso lo podemos ver a lo largo de toda la Torá, pero no están eh, como que resumidos así como los 10 mandamientos. Están distribuidos en toda la palabra, como por ejemplo comer kosher, no comer alimentos inmundos. Este, hay unos que van dirigidos hacia lo que son ¿cómo se llama? Los agricultores, los que se dedican al ganado y todo tipo de preceptos. Pero si nosotros los leemos y nos damos cuenta que no todos los tienen que cumplir, porque no todos son mujeres, no todos son reyes, no todos tienen campo, no todos tenemos ganado. Y bueno, y pare de contar. Son muchos, no podemos verlo como una carga pesada. Tenemos que verlo como algo que el Eterno nos está enseñando que debemos hacer y en obediencia nosotros tratamos de cumplirlo lo más que podamos cumplirlo, pero no es una carga muy pesada. Entonces, carga pesada era lo que los fariseos hacían hacer a los discípulos, a sus discípulos, al pueblo de Israel, que debía cumplir, y no estaba en la Torá. El Señor es perfecto para hacer su palabra. Y si Él dice que su carga no es pesada, no es pesada. No podemos en nuestra propia concepción empezar a sacar conclusiones de hombres de que sí y de que no. Obedezcamos y es lo que el Eterno quiere que hagamos. No porque lo dice Zuleni en la clase de la Parashá. No, lo dice el Eterno en su palabra. Entonces, si eso dice Yeshua por un lavado de manos, imagínense qué diría por cambiar el día de reposo para el primer día o domingo. ¿Qué diría por abolir las fiestas del Eterno para guardar fiestas paganas, como la Navidad? Por entender o validar contextos fuera del contexto de las leyes de comida que el Todopoderoso ordenó. ¿Están abolidas? No, no creo que estén abolidas. Incluso se han hecho estudios muy extensos acerca de las comidas del cerdo, sobre todo, que yo sé que para muchos no es fácil esta parte.
No quiero intentar sonar este, chocante, ¿verdad? Con esto que voy a decir. Pero muchas veces anteponemos el deseo de comernos aquella comida antes que el deseo del Eterno de obedecerlo. Y muchas veces nosotros tenemos que, por obedecer, dejar a un lado los deseos, el deseo de comerlo. ¿Por qué? Porque allí vamos a entrar en bendición. Este animalito, que si bien el Padre Eterno lo creó, porque eso es una de las razones que muchos dicen, no, pero el Eterno creó el animalito, existe por algo, se puede comer. No, no se puede comer. El Eterno dice que no podemos comerlo, porque es un animal inmundo. ¿Pero por qué es un animal inmundo? Hay un estudio que estuve viendo acerca de la carne de este animal. Para empezar, es un animal que es carroñero, es decir, come comida descompuesta de animales muertos, incluso hasta sus propias crías si llegan a morir. Es un animal que no suda, ¿verdad? Esta glándula sudoríparas en las personas y en los animales es la causa de la cual pueda liberarse de toxinas. Se liberan toxinas a través del sudor. Este animal no suda y por lo tanto todas las toxinas quedan dentro. Y es un animal que básicamente es carroñero, come basura, come sus propias heces, duerme en sus propias heces, está lleno de toxinas porque no suda, sus toxinas no salen de su cuerpo, ¿verdad? Come cualquier cosa, ya sea vegetal o animal. Y de paso, hay estudios donde dice que si llegase a ser mordido por alguna serpiente, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene tantas toxinas que las toxinas del veneno de serpiente no le hace nada. Entonces, comer esta carne representa, de una de las que puedo recordar, porque son tantas, representa que aquello que vas a ingerir, llevarlo a tu cuerpo, es llenarlo de toxinas, llenarlo de enfermedades, de parásitos y de muchas cosas. ¿De verdad queremos hacerle eso a nuestro organismo, simplemente por darnos un gusto, de entender del por qué el Eterno pide que no lo comamos y aún así, porque nos gusta, queremos hacerlo, queremos comer? Creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en una balanza y darle al Señor lo que Él nos está pidiendo en obediencia y en sacrificio. De dejarlo de comer, existen otros alimentos mucho más sanos, mucho más ricos, en los cuales podamos comerlo y podamos adorar al Padre en obediencia al no comer estos alimentos. Es muy importante porque estas leyes no fueron abolidas. Actualmente, la carne de ese animal es una de las causas muy importantes de enfermedades por causa de las toxinas que trae esto. El Eterno nos lo dijo por querernos quitar algo que es muy rico y que queremos seguir comiendo. El Eterno lo dijo por nuestro bien, por nuestra salud, por su vida y por mantener la pureza de nuestras vidas y nuestro corazón. Entonces, vamos, permiso, vamos a dejar lo que Yeshua, el Padre, y el Padre nos están diciendo en su palabra, por las tradiciones de los hombres. Porque el mundo te va a decir, no tiene nada de malo que estés comiendo animales inmundos, eso no tiene nada de malo, no, eso está bien. Pero el Padre te dice que no. Deuteronomio 4:3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, y que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó tu Dios, ya, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová nuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, hoy os
Mirad, yo os he mandado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis y tomáis posesión de ella. Sigue continuando el Señor hablándonos en obediencia, fe, obediencia. Guardado pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo y sabio de Dios entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo lo que pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda ley que yo hoy pongo delante de vosotros? Entonces, esta es una de las formas que también el Eterno nos va a, eh, o nos entrega como la mejor manera de llegar a todas las naciones con el mensaje del Eterno. Porque el mundo tiene que entender y saber y escuchar y ver, ¿verdad? La sabiduría que nos ha entregado, la inteligencia que nos ha entregado, las bendiciones que nos ha puesto sobre nuestras vidas. Y de esa misma forma ellos van a querer lo mismo que nosotros tenemos y entregarles a ellos también que puedan tener esa bendición, que puedan alcanzar esa bendición por medio de guardar los mandamientos. Esa es la mejor manera de impactar a las naciones, porque ese es el fruto del trabajo que el Señor ha hecho todo este tiempo. Y es de esa forma que tú vas a poder dar el ejemplo a través del mundo de lo que el Señor quiere. Porque básicamente, si nosotros no obedecemos los mandamientos y pedimos a los demás que obedezcan los mandamientos, somos hipócritas. Al no guardarlos, somos hipócritas. Tenemos que guardarlo y enseñarle a las naciones las bendiciones que hay por guardarlos. Porque existen bendiciones sobre nuestras vidas cuando nosotros guardamos el mandamiento. Y de esa manera los impactamos. Y por supuesto que la segunda cosa que se encuentra con los versículos, que se habla de transmitir la Torá a sus hijos. Hace poco estaba leyendo un artículo acerca de lo que eran los judíos ortodoxos y lo que se han ido convirtiendo a través de los años. Lamentándolo mucho por un pequeño detalle como desobedecer o cambiar la palabra ha hecho que las generaciones judías que siguieron más adelante se contaminaran, por así decirlo, en resumen, porque es bastante extenso y les quiero como parafrasear acerca de esto que estuve leyendo. Y una de las cosas que más me impresionó acerca de esto, ¿verdad? Es que hubo una influencia de los judíos sobre el catolicismo. Yo hasta hace poco yo le estuve conversando con mi esposo y yo le decía que por qué em, los cardenales, por así decirlo, porque no recuerdo bien los nombres de estos, creo que sí se llaman cardenales, ellos no podían casarse. Si la Biblia no decía por ninguna parte que no podían casarse. Y pues decía que era una ley que pues tenía que cumplir entre ellos mismos. Y yo no entendía bien por qué. No estudié el catolicismo, no viví en el catolicismo, no conocí bien el catolicismo, pero cuando empecé a leer acerca de esto, entendí por qué. A ellos se les había instituido no casarse como después del 1700 después de Cristo, precisamente porque ellos entendían que la fe y la palabra se transmitía a través de los padres a los hijos desde la mamadera, es decir, desde bebecitos, ¿verdad? Desde que le están dando tetero, les inculcaban la fe y esos niños creían y nacían, ¿verdad? Creyendo en la fe que sus padres les habían entregado. Transmitían la fe hacia sus hijos. ¿Y qué hicieron? Les dijeron que ya no podían casarse, que ya ellos no podían tener generaciones. Por lo tanto, ellos no iban a transmitir ese amor y esa fe
hacia sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el padre desea que nosotros le inculquemos a nuestros hijos, como dice la palabra, instruye al niño desde pequeño, y aunque fuere grande, no se apartará de él, del camino, de la instrucción, de la ley, de la Torá, no se va a apartar de él. Esta gente que se corrompió hizo esto con estos cardenales, por los cuales les instauraron que no podían casarse. Claro, si lo vemos al punto de vista, las dos formas eran erróneas porque no estaban transmitiendo la Torá correctamente, sino modificada por el hombre. Pero ellos tenían un principio que entendían. Claro, ellos mismos sí se casaban con otros judíos de su misma clase y sí le instruían a sus hijos la Torá, según ellos, pero no lo hacían, no dejaban que los demás lo hicieran. ¿Por qué? La razón era porque así los iba a debilitar. Así dice el estudio. De esa forma podían debilitar al pueblo en la fe y los hacía oidores de bancas, mas no hacedores. Y entonces ahí yo me pude dar cuenta cómo el Eterno y su palabra es fiel y verdadera. El enemigo va a querer venir a través de tu vida a que tú no le inculques a tus hijos esta palabra, pero hazlo. Así tengas que tú hacer lo que sea porque esto así sea. Dale instrucción a tus hijos, enséñales, muéstrales la palabra, porque cuando ellos sean grandes, ellos van a entender y no van a quedar como adultos, este, que se quieren dejar llevar por sus propios pensamientos y consecuencias y no creer y obedecer la palabra. El enemigo lo sabe y el enemigo le ha querido quitar eso al mundo. Entonces, seamos pues hacedores, oidores hacedores y también transmitámosle esta Torá a nuestros hijos. Y acercándose a Jesús, le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y hoy pues, y haced discípulos en todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Juan 13:35, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a los otros. Permiso. El hecho de amarnos unos a otros constituye la esencia de la Torá. Así que cumplimos la Torá por medio de amarnos unos a los otros. Y por esa razón, todos también conocerán a Yeshua. Lo más trágico que puede pasar es cuando dicen ser creyentes en Jesús y proclaman las buenas nuevas de salvación y no viven según las normas establecidas de la Torá. El Espíritu fue entregado a los discípulos del Mesías, no para testificar, sino para ser testigos, como está escrito en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu de Santidad venga sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judá, y hasta los confines de la tierra. Ser testigo no es lo mismo que testificar. El que no vive según las normas de la Torá y da testimonio de Yeshua hace más daño que bien. Así que guardarlos y ponerlos por obra, porque este será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice Deuteronomio. La sabiduría y la inteligencia hebrea no consisten en saber con la cabeza, con la conciencia, sino en tener un estilo de vida y practicar los mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es guardar su palabra y sus mandamientos. Entonces, la sabiduría e inteligencia que el mundo tiene no es la misma sabiduría que el Eterno está llevando sobre nuestra vida, está llevando a la obediencia. Así que guardaos y ponerlo por obra, porque será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. No es la misma que el mundo tiene por concepto. La sabiduría e inteligencia no consiste en la conciencia, sino en tener un estilo de vida y practicar los mandamientos que fueron instaurados por el Eterno a través de Moisés y confirmado por Yeshua.
La Torá es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. La perfección de la Torá se muestra en el hecho de que cuando la obedecemos tenemos paz en medio y justicia en lo que nos rodea. Entonces, volvamos a una introspección y veamos nuestras propias vidas. Estamos en paz, porque cuando hay problemas, estamos haciendo falta en algún mandamiento que el Eterno nos ha dado. Hay un quebrantamiento. Y seguro que nos estamos dando cuenta. Y si no nos estamos dando cuenta, el Señor nos va a revelar, mira, estamos fallando acá y enderecemos el camino. Si se nos salió un piecito, la puntita del pie por fuera del camino, el Señor es maravillosamente misericordioso para enderezarlo. No como hacían los fariseos, que ellos instauraban una ley sobre los hombres, mandamientos de hombres, y si no lo cumplían, ellos estaban ahí, pero para pegarte a pedra porque no lo estás cumpliendo. No es así que la forma que actúa el Eterno. Él nos va a enseñar y nos va a guiar y nos va a demostrar, hey, mira, se te está saliendo el pie del carril, del camino. Se está saliendo, vuélvelo a enderezar. Pero no nos puede obligar, no nos obliga porque tiene que ser, nacer de nuestro corazón obedecerlo. Cuando hay una obligación, no hay amor. Nada que tengas que hacer obligatoriamente es amor. Si tú sientes que es una carga muy pesada y te parece absurdo todo lo que hemos hablado hasta ahorita y no deseas obedecerlo, no tienes amor por el Eterno. Pero si deseas tener amor por el Eterno y deseas que ese corazón tuyo vaya floreciendo para ir haciendo todo esto, la mejor forma es la obediencia. Aunque nos demos con una piedra en la boca. La mejor forma de hacerlo es la obediencia, porque cuando obedecemos su palabra adquirimos inteligencia y adquirimos sabiduría del Eterno. Y eso se muestra y eso se refleja en el mundo y la gente lo puede ver. Y la gente va a querer de eso también que usted tiene en su casa. Hágalo, obedézcalo. No lo vea como algo difícil. Y si de repente no lo puede cumplir porque no sé, le falta algún elemento o alguna cosa, pídaselo al Señor, que el Señor se la va a dar. El Señor nos va a entregar a nosotros en nuestras vidas todo aquello que vaya relacionado con su corazón. Recuerden que Él siempre a nosotros nos va a entregar este, todo aquello que sea para bien nuestro y no necesariamente lo que nosotros queremos, así como Moisés. Él sabía cuál era el bien que le iba a entregar a Moisés y no era necesariamente lo que él estaba rogando. Él no pasó, pero eso no quiere decir que el Señor no lo amaba o que el Señor no le iba a entregar a él lo que él se merecía por causa de la obediencia. ¿Podemos fallar? Claro que podemos fallar. Somos humanos. Claro que podemos fallar, pero Él es fiel y verdadero para volvernos a enderezar. Entonces, obedecer al Padre nos lleva a la bendición. ¿Por qué el mundo odia la Torá? Ustedes no se han puesto a entender por qué el mundo odia la Torá. Usted puede decir que usted es budista o espiritual, porque he escuchado a personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo a mi manera, yo soy un ser espiritual y por lo tanto yo creo mis propias formas de vivir espiritualmente. Yo adoro al Señor como creo que está bien. Ay, Dios. No saben lo que se están metiendo. O de repente son ateos. Pero diga usted que usted guarda la Torá
y enseguida lo van a señalar de judaizante. Va a ser rechazado. El enemigo odia la voluntad del Todopoderoso. Y por eso que Moisés advierte al pueblo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, no olvides las señales que el Eterno te ha dado desde Egipto, que nos sacó y nos rescató con señales portentosas. Todo lo que hizo, no podemos olvidarlo. Y guardar nuestra alma con diligencia. O sea, guardamos el alma al guardar los mandamientos. No olvidamos los mandamientos. Y aparte de no olvidarlos, se los vamos a enseñar a nuestras generaciones. Porque tienen que estar del lado de nuestro corazón todos los días de nuestras vidas hasta que partamos con el Señor. Porque esa es la bendición que el Eterno nos está trayendo a nuestras vidas. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme en el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. La palabra temer en hebreo es yaré. La misma palabra temer significa reverencia, honor y respeto. Muchas veces le podemos dar más importancia y credibilidad a la palabra de un hombre por encima de la del Eterno. No, porque yo escuché a aquel pastor que dijo esto, y el pastor, y el pastor, y el pastor. Y hemos perdido el temor del Eterno. Hemos perdido el temor del Eterno. Hemos sido objeto, lamentándolo mucho, de lo que es el temor al Eterno. Vamos a ver entonces lo que es los mandamientos. Hablamos de lo que el Señor le pide al pueblo, ¿verdad? De tener el temor en sus corazones. Cuando hablamos de la palabra temor, ¿verdad? No es precisamente de tener miedo. El temor es una reverencia, un respeto por lo que el Señor ha establecido, por lo que Él es. Temor al Eterno no es lo mismo que un temor como lo conocemos humanamente, ¿verdad? Entonces, lamentándolo mucho, al perder, ¿verdad? El temor al Eterno, creamos una falsa idea enseñada de lo que es el amor al Eterno. Y se ha llevado a los creyentes a dar más credibilidad a los hombres que al Todopoderoso. Las pruebas son fáciles de encontrar. Importa lo que diga la palabra del Padre. Muchas veces lo que dice la palabra del Padre es pasado por encima. Sin embargo, este, el Eterno enseña que esto no debe importar más que su palabra. Hemos perdido de tal manera el temor al Eterno que hay quien abuse de la palabra para buscar ganancias en sus vidas, sin ningún miedo o preocupación. Ya saben que siguen engañando al hombre en nombre del propio Eterno. Vamos a ver el catolicismo. Podemos ver que uno de los mandamientos que el Eterno nos ha instaurado ha sido el de la idolatría, de la prohibición de la idolatría. A mí también me mandó Jehová aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios para que supiese
que los pusieseis por obra en la tierra en la cual pasáis posesión. Tenemos que recordar que sin obediencia no hay tierra prometida. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros de cultura imagen y figura de alguna efigie de varón o de hembra, figura de animal o alguno en la tierra o figura de ave, alguna alada que vuela en el aire, ni un animal que se arrastre sobre la tierra, figura pez o alguno que haya estado debajo del agua. Cuando se presenta la figura del Eterno, esto es una idolatría. Una de las cosas que hizo el hombre cuando instauró los mandamientos, sobre todo en el catolicismo, que es una mezcla de eh, los dioses griegos con todo lo que es la palabra, ellos tomaron los 10 mandamientos, pero el segundo mandamiento fue abolido, con el fin de complacer o complementar los 10 mandamientos. El 10.º mandamiento lo dividieron en dos. Esto lo saben muchos católicos, que el mandamiento donde dice que no tendrá otro Dios delante de ti, ellos los cambiaron. Entonces, cuando nosotros vemos que el hombre ha cambiado esto, no es por allí, señores. Por eso es que es importante que usted estudie la palabra y pueda decir que no podemos quitar, el hombre no puede quitar o añadir, no podemos, no tenemos el derecho. Y cuando lo hacemos, suceden desastres como este, de cambiar los mandamientos y, por supuesto, hacerle creer a muchos este, de los congregados que sí, que está bien. Donde hay idolatría hay maldición. ¿Por qué hay tanta violencia en otros países? Pues es a causa de la idolatría. Al no obedecer los mandamientos. Este mandamiento trae una consecuencia de maldición sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos, y hasta la cuarta generación. El profeta Jeremías estaba clamando al Padre porque Israel estaba lleno de violencia y engaño, mentira y justicia. Y le responde Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que lo que estos hacen en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme ira. Me provocarán ellos ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿No trae maldición la idolatría? Tengamos eso muy en cuenta. El Eterno dice que donde hay idolatría, pues hay maldición. Es la consecuencia de la idolatría. Vamos a ver entonces el verso 4 de Deuteronomio 4:19. No sé qué haces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo ejército del cielo se han impulsado y te inclines ante ellos y les sirvas a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero vosotros, Jehová, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Vamos a ver un poco la lámina. Me pareció interesante esta forma. La prohibición de la adoración al dios sol. No sea que alce tus ojos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines entre ellos y les sirvas. ¿Qué han hecho las culturas en el mundo? Usted se pone a ver todas las culturas en el mundo. Vamos a ver. Egipto tiene el dios Ra, el dios del sol. Los aztecas, no me acuerdo el nombre, pero sé que es el de los aztecas. Los incas, los mayas, todos esos dioses representaban al dios del sol.
Los griegos tenían también al sol Invictus. Los sumerios también tenían el dios sol. E incluso los hindúes tenían el dios del sol. Todos ellos adoraban al dios del sol. El Eterno no quiere que nosotros caigamos en esto. Actualmente incluso siguen adorándolo. No, el Eterno prohibió la adoración a otros dioses y entre esos todos los dejó mencionados. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, sabe el futuro, no va a saber que el hombre se iba a inclinar ante todos ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor el Eterno? Pues primero que cuando obedecemos hace una distinción en el pueblo entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial. La adoración a esas lunas, sol, las estrellas, son propias de las naciones. Pero la sapiencia del poderoso es tal que sabía que la adoración al sol iba a ser de las religiones paganas, mientras que su pueblo adoraría al creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuál fue el engaño de Constantino al fundar la Iglesia Católica? Pues introducir detrás de esta conceptos de los santos o bíblicos, la adoración al sol en su día de reposo y de la idolatría y en todo lo relacionado al culto mismo. Entonces, el verdadero Teshuvah significa dar la espalda al sol, retroceder. Teshuvah es retroceder. Entonces le damos la espalda al sol. Al sol no es que debemos adorar, es al Eterno que debemos adorar, al quien creó los cielos y la tierra. Entonces, ese fue uno de los engaños que hizo Constantino en todo lo relacionado. El verdadero Teshuvah significa dar la espalda al sol, volver a la casa del Padre, con sincero arrepentimiento, y anhelo de obedecer su voluntad, su palabra, su Torah. Dice más adelante en el verso 21, y se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán y ni entraría a la buena tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad. Así que voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella tierra. Guardaos y no olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que él estableció con nosotros, para que no hagáis escultura e imagen de ninguna otra cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Una de las cosas que el Señor estableció que no hagamos, precisamente para que no nos volviésemos a dispersar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en desobediencia existe la dispersión. Y eso fue lo que pasó con Israel. Pero esta nueva generación, el Señor les estaba volviendo a recopilar todo nuevamente para que ellos no tuvieran la consecuencia de este pecado, porque la dispersión es consecuencia del pecado de la idolatría y las tentaciones de las naciones. Nuestro Padre Elohim misericordioso, que si le buscamos de corazón, lo hallaremos, porque el Abba es el amor mismo. Permiso de nuevo. Que Elohim es como el nuestro. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres tu voz, porque tu Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Todavía, si toda tu vida has estado bajo alguna religión de estas y decides volver al Padre, misericordioso es el Padre y te va a recibir. Nos ha recibido a todos nuevamente porque nos ama, el Eterno nos ama. Y Él no se va a olvidar del pacto que hizo con Abraham, con Moisés y su pueblo, el pacto que hizo con su pueblo. Pero tenemos que arrepentirnos porque si no nos arrepentimos de habernos hecho todas estas cosas,
que hemos hecho durante muchos años, muchas generaciones, pues no vamos a conseguir nada. Solo espera que le dé la espalda al sol a las naciones y a los mandamientos de hombres y regrese con el corazón arrepentido a su casa, donde hay salvación, protección y provisión. Maravilloso. Salvación, protección y provisión. No hay Elohim como el nuestro. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados se han ido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, que si se ha oído otra como ella. ¿Has oído que puedo alguno de Dios hablando en medio del fuego como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación con pruebas y señales y milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como los que hizo con vosotros Jehová, Dios en Egipto, ante sus ojos. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová Dios es Dios y no hay otro fuera de él. Los que adoran a la luna o cualquier otro Dios de las naciones escuchan sus voces. Nuestro Elohim, Jehová, es un Dios vivo, verdadero. Y hoy podemos escuchar su voz a través del Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh, que nos revela la voluntad y amor. En Juan 16 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Levantemos la voz con adoración y alabanza al único Elohim verdadero y vivo, porque Él es único, Él es un solo Dios, el verdadero Dios. Vemos más adelante en el 4:6, dice que desde los cielos hizo su voz para enseñarles sobre la tierra y te mostró su gran fuego. Y has oído la palabra en medio del fuego. Y cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia y después de ello, y te sacó de Egipto con su presencia y gran poder. Recordemos que él es quien pelea la batalla por sus hijos, y no hay enemigo fuerte que sea que se pueda destruir, que no se pueda destruir. Entonces, más adelante en el verso 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otra. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, de los cuales te mando hoy, para que te vaya bien y te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Prolongues tus días sobre la tierra, que Jehová, tu Dios, te da para siempre. Cuando yo leo estas partes, yo a veces me pregunto cómo hay gente que dice que los mandamientos fueron abolidos. Cuando dice la tierra que tu Dios te da para siempre y te dice que guardes los mandamientos y los estatutos para siempre, perpetuamente, ¿qué significa para ellos cuando ven, escuchan o leen eso? De verdad que el enemigo ha encontrado muchas maneras de engañar al pueblo del Señor y hay que tener mucha misericordia con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor la tuvo con nosotros. Si nosotros no tenemos misericordia con ellos, no pertenecemos al Padre. Ellos también tienen que ser alcanzados. El Eterno lo va a permitir. En Deuteronomio 5, ¿verdad? Estos son los mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy. Recordemos, oye Israel, Shema, escucha y obedece los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos, guardarlos para ponerlo por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. ¿Quién estaba presente en el Sinaí? Aceptando el compromiso, se encontraba el pueblo de Israel, las 12 tribus, la casa de Israel, la casa de Judá y los gentiles que habían salido de Egipto, y las generaciones futuras de creyentes de Dios de Israel. Deuteronomio 29:10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová Dios, las cabezas de las tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, y todos
los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca agua, para que entres en el pacto de tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta contigo hoy. Es decir, que ahí habían judíos, estaban todas las tribus, y gente extranjera, gentiles. Muchos hablan de que los judíos, que solamente son los judíos, porque solo ellos se van a salvar, porque no, aquí el Señor incluyó a todos. Por eso es que yo les digo, busquen la palabra, antes de hablar de cualquier tontería que digan y repitan como loros lo que dicen, busquen la palabra que dice, lo que dice la palabra en Deuteronomio. Todos los profetas hablaron de Yeshua y hablaron y hicieron que la ley del Eterno se cumpliera. Todo se basaba en eso. Incluso Yeshua habló de la Torá. Yo no entiendo por qué mencionan tanto eso de que está abolido, está abolido, está abolido. Deuteronomio 5, las dos tablas de la Torá. Y estaba entonces Jehová entre nosotros, declarándonos la palabra de Jehová, que vosotros tuvisteis el temor del fuego, y subiste al monte y dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, cero idolatría. No harás escultura, ni imagen, ni alguna cosa. Miren, yo les voy a pedir que en sus casitas leamos estos versículos bien. Leámoslos bien. Voy a ir pasándolo porque en verdad es muy extenso, para no quedarnos tanto, pero voy a ir explicando. El Señor, los primeros mandamientos es, no vas a tener, o sea, yo soy Dios y soy el único. Y después no harás ninguna cultura, cero idolatría, ni te inclinarás ante ella. Después más adelante, ¿verdad? Podemos ver que tomar el nombre del Señor en vano no estaba bien. En el verso 11, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No podemos hacer tomar el nombre del Señor en vano. Más adelante dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. No es el domingo, es sábado, el Shabbat, el séptimo día, el día que el Señor descansó. Eso, si no podemos cambiar la palabra del Eterno y no podemos cambiar los mandamientos, mucho menos el día de reposo. El día de reposo es el día de reposo y es en Shabbat. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo. Y Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno. Vamos a descansar. ¿Qué tiene? No hay nada de malo en ello. Ahora, si de repente te encuentras con una dificultad de que de repente ese día no puedes porque tienes que trabajar, porque obviamente este mundo está regido por el mundo, el Señor es fiel, eterno y misericordioso, como para que si nosotros le pedimos y anhelamos que ese día lo tengamos libre, el Señor nos lo va a conceder, ya sea en ese trabajo o en otro trabajo. Y yo soy una fiel prueba de que podemos hacerlo, de que el Señor me regaló ese día tan hermoso. Se lo pedí con tanto anhelo que yo sé que fue de él la respuesta, una hermosa respuesta. Y que estuve mucho tiempo orando por eso, orando y orando y orando por eso. Y de verdad que el Señor responde. El Señor responde el deseo de nuestros corazones. Y cómo no amarlo y seguirlo. Él es un padre para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el único mandamiento con bendición. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados los días prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Y por supuesto que con el prójimo no matarás.
Hay una diferencia entre matar y asesinar. En hebreo hay diferentes palabras para la acción de matar. Pues la palabra mut, pena de muerte, y arak, ¿verdad? Que significa matar degollando. Y matar para un sacrificio. La palabra usada en hebreo para el rachat significa asesinar con premeditación y crueldad. A esa es la que se refiere. No a las otras anteriores, sino a este en específico. Asesinar con premeditación y crueldad. No podemos hacer eso. Continuamos. No cometerás adulterio. Jesús advirtió en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No hurtarás, cualquier forma de robo. No dirás falso testimonio. Tanto se ha perdido el temor del Eterno que hoy en día es fácil encontrar a miles de ejemplos de diarios de falsos testimonios contra alguien. Antes, jurar con la mano sobre la escritura tenía valor. Hoy en día se teme tomar el nombre santo, no se teme, ni se teme, o sea, nadie teme tomar el nombre del Señor en vano, ni ser falso testigo en contra del prójimo. Ya eso está perdido. Pero pero unido al falso testimonio está el mandamiento de no mentir. No mentirás, no mentir es un mandamiento. ¿Por qué hay tanta mentira en medio nuestro? Pues se miente tanto en cuanto a la identidad, en cuanto a la relación a Yeshua, se miente y se miente para lograr un propósito delante de unos creyentes, otros lo niegan, pero todo es controversial. Conocen la verdad y niegan delante de los otros para no perder la estabilidad económica. Eso sucede mucho con los pastores hoy en día. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni la tierra de tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Todopoderoso escribió sus mandamientos con su propio dedo y nadie lo puede cambiar. Deuteronomio 5:23, el temor por la voz del Eterno. Y habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego y la nube de la oscuridad, y de gran voz, y no añadió más, y la escribió en dos tablas de piedra, de las cuales me la dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz del medio de las tinieblas y viste en el monte de fuego ardía, viniste a mí y todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí vuestro Dios os ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Ellos, pensaban que iban a ser consumidos y tuvieron temor por la voz del Eterno. Pues ellos, si bien el estruendo era tan fuerte, ellos pues tuvieron, y por eso le pedían que fuera Moisés quien fuera de este intercesor en medio de ellos. El libro de Éxodo explica un poco mejor este pasaje. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de bocina, y en el monte que humeaba. Y viendo al pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor, no miedo su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Cuando perdemos el temor al Eterno, valió, como dice el mexicano, valió madre todo el resto. Uno de los primeros principios de los mandamientos es el temor al Eterno. Y de allí están encadenados toditos los demás, uno tras otro. El Todopoderoso quería comunicarse directamente con el pueblo, pero el estruendo, el fuego y la intensidad de la voz hizo que el pueblo temiera y prefiriera intermediarios a través del Padre. El Eterno comprendió el temor, pero sabía que el corazón del hombre es rebelde y sin temor por su grandeza pronto caería en desobediencia. ¿Qué quiere el Eterno? Bendecir a su pueblo. En Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fueras entonces paz como un río y tu justicia como ondas del mar.
Fuera como la arena de tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca tu nombre sería cortado ni raído de mi presencia. La obediencia trae la bendición, la desobediencia trae dispersión. Vamos a continuar. La única manera de controlar nuestra naturaleza pecaminosa es el temor al Eterno. Más adelante, Moisés respondió al pueblo, dice, no temáis porque para probarnos vino Dios, para que tu temor esté delante de nosotros. En Job 28 dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando que decía que la sabiduría y la inteligencia del Eterno no son las mismas que el mundo? Cuando nosotros tenemos temor del Eterno, el Señor mismo es la sabiduría y el apartarse del mal, inteligencia. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todo lo que practica su mandamiento. Su loor permanece para siempre. Podemos ver más adelante, en el verso 6, ¿verdad? El Shema Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que vuestro Dios os mandó y que os enseñare para que pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos los estatutos y mandamientos que yo mando, tu hijo y el de tu hijo, que mandó tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que sean prolongados. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliques como te ha dicho Jehová, Dios a tus padres. Vuelve el Eterno a repetir constantemente esa palabra, ponerlos por obra, ponerlos por obra, ponerlos por obra. La identidad y la naturaleza de nuestro Elohim. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Israel. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejá. Esas serían las palabras en hebreo. Disculpen mi hebreo. Jehová Elohim de Israel es uno. ¿Qué significa la palabra Ejad? Ejad es una unidad compuesta, una palabra hebrea que denota pluralidad. O sea que vamos a ver más adelante eso. La palabra Yassid es una unidad simple. Y miremos los ejemplos. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un Ejad, esposos, un Ejad. Está hablando de dos personas que son una sola. Son un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo lo vemos en Génesis 11 que dice, y Jehová he aquí el pueblo es uno, ejad. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, un ejad. Y todos los que tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir por ahora en lo que han dejado de hacer. Otro ejemplo, vamos a ver un ejemplo no de had, sino de ya- yachid, que vendría siendo la otra palabra en hebreo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, o sea, tu Yachid, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La naturaleza del Eterno nos explica sin problema lo que hay en las Escrituras. En español es una cosa, en hebreo tiene otro significado. Yeshua es la palabra de Elohim. En el principio él era el verbo, dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Que Yeshua y el Eterno son un ejab, así como los dos esposos son un ejab. Cuando también lo mencionan, es un ejemplo. Más arriba da el ejemplo de los dos esposos, son un ejab. La palabra ejab y echi no son lo mismo. Juan 10:3 dice, mi padre y yo somos uno. Ejab somos.
¿Cómo relacionaron los judíos estas palabras? Pues los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle y Jesús respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Haber respondido a Yeshua, ser un ejad con el Eterno, los hacía claramente parte de su naturaleza y de su esencia. Y lo hacía Dios mismo. Cuando Yeshua dijo que él era un ejad con el Eterno, con Jehová, eso no les gustó a los judíos. Hemos venido aprendiendo del Todopoderoso manifestó claramente que nadie podía cambiar su voluntad y su palabra, pero la necesidad de rechazar a Yeshua como Mesías de Israel llevó a Rambán. Vamos a ver quién es este Rambán. Este Rambán, este Rambán, cuyo nombre era Ben Maimón o Musa. Fue un judío sefardí, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la época medieval, conocido como el judaísmo, y por tanto, en hebreo, el acrónimo Rambán, de su nombre, ejerció de médico, filósofo, astrónomo, rabino en el Andaluz, Marruecos y Egipto. Este personaje que está aquí, Rambán, fue uno de los considerados con más autoridad de establecer las ajalá o leyes judías. A este sí tiene que decirle judaizante. Porque él estableció leyes, él añadió a las leyes del Señor, añadió leyes para los judíos, que determinan la manera de actuar y de creer, y de cambiar el ejad ordenado de la Torah por el yachit. O sea, él cambió el ejad de Yeshua con el Eterno, ¿verdad? Por el yachit, solo Dios. Ordenada por atrás por el yachit. Tal y como este lo estableció. Dice que estableció los 13 principios del judaísmo. 13 principios del judaísmo. En el segundo principio cambió arbitrariamente la naturaleza del Todopoderoso y lo que ha originado una confusión y rechazo de las escrituras, especialmente cuando hacen referencia a la naturaleza de Yeshua. Ellos no creen en Yeshua. Últimamente hemos visto tomando fuerza enseñanzas que afirman que los dos seres divinos, el Padre y el Hijo, separados y diferentes, hasta de nuevas versiones de la Escritura que pretenden probar que Rambán estaba en lo correcto. ¿De dónde viene esa enseñanza? En las dos entidades divinas, de tratar de ajustarse a los principios de Rambán. ¿Recuerdan lo que hace rato estaba mencionándoles acerca de los judíos ortodoxos que quisieron cambiar muchas cosas? Bueno, ellos se corrompieron y se siguieron corrompiendo a través de las generaciones, muy a pesar de que ellos no se casaban con otras mujeres que no fueran judías. Pero ellos se corrompieron porque ellos estaban siguiendo principios de personas como Rambán y no a la Torah del Eterno. Y esa es la gran diferencia de los judíos ortodoxos, ¿verdad? A lo que es la verdadera fe, la creencia de las raíces hebreas de nuestra fe. Entonces, la realidad de la Torah era muy claro en hebreo. Nos habla de dos conceptos muy importantes. Analizar que Elohim es una palabra plural que se traduce dioses y un ejad es una unidad compuesta que también en plural en su esencia. Y afirma que Yeshua no es divino, no es la palabra de Jehová, sino que es alguien diferente a él y se basa en principio número 2 de Rambam y no en la Torá. Y por eso es que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que muchas escrituras ortodoxas no son de fiar, solo la palabra es de fiar. No se deje llevar por cuestiones locas como esta. El Eterno no cambia su palabra por nada y mucho menos va a permitir que un hombre lo cambie, por favor. Que se te 12, acuérdate de tu creador, o sea, en hebreo, en realidad lo que dice es de tus creadores, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años que digas, no tengo contentamiento. Donde dice creador, en español, dice creadores, plural, hebreo, en hebreo. Y él eres Israel, su hacedor en su hacedores
en sus hacedores. Bejoshab. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Yeshua mismo confirmó la Shema como el más importante mandamiento. Entonces, si el mismo Yeshua escuchó el Shema y lo puso como uno de los más importantes mandamientos, ¿quiénes somos nosotros para desestimar lo que era la Torá y los mandamientos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es. La palabra oye en hebreo, Shema, significa escuchar para obedecer. Shema, escuchar y ser obediente. Aclaremos esto, ¿qué es realmente la enseñanza de la Trinidad en los católicos? La enseñanza es de origen católico, que afirman que tres personas distintas y un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas que nos hablan diferentes, con tres mentes diferentes de tres personas. Lo que nos dice la Torah es muy distinto. Nos dice que Jehová es uno. No hay dos diferentes, no hay tres diferentes, solo es uno. Jehová, uno es. No son tres, no existe la Trinidad. En la palabra no existe la Trinidad. Entonces se ha manifestado, Jehová se ha manifestado en diferentes maneras, en su palabra, en la forma de hombre, en la palabra que caminó en el Edén, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y el aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. En hebreo, dice que la palabra Elohim caminaba, halak. ¿Ustedes han visto una palabra caminando? No hemos visto una palabra caminando. Posteriormente, el Eterno se manifestó como ángel de Jehová, como el Shaddai, que habló con Abraham y sin que Abraham muriera, porque la misma presencia del Eterno puede matar al hombre. Recordemos que nadie puede estar en la presencia del Eterno. En Génesis 18, Jehová apareció a Abraham y comió con él. ¿Quién era? Ahí está la otra manifestación del Eterno. Esto lo hizo la Iglesia Católica, hizo la Trinidad. Pero en el Eterno son sus manifestaciones, no son tres personas distintas. Es el mismo. Yeshua envió su palabra en forma de hombre y naciendo de una virgen, Yeshua confirmó que venía del cielo. No es hijo de José y Miriam como otros siguen o hombres afirman. Un hombre natural, hijo de hombre, no puede afirmar que bajo del cielo o que es mayor que Abraham. Estaba desde aquí, que estaba desde la creación. Sabemos que Yeshua estaba desde la creación. Pero no estamos hablando de diferentes personas, hablamos de Jehová, el único Elohim verdadero, el único Elohim vivo y verdadero, sobre todo vivo. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerda la palabra Shema? Escuchar y obedecer, sin el Padre recordándola. Entonces, una de las formas que el Eterno ha entregado al pueblo, dice en el Deuteronomio 6:9, y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No solamente debemos alamar al Eterno con nuestro corazón y nuestras almas y nuestras fuerzas, sino enseñar la palabra a nuestros hijos y nietos y sacar toda levadura o enseñanza extraña, sino que debemos colocar su palabra como testimonio en nuestra puerta y en nuestras casas. Y esta es una de las formas que también se puede realizar, la mezuzá. Esta mezuzá es un pequeño componentico decorativo que se hizo a partir de esta palabra que el Eterno, pues no, nos entrega, ¿verdad? Esto que está acá, abajito, este es el Shema. Y está como dentro, es como, obviamente, la Biblia antes
los 5 libros de la Torá venían en un rollo, no existían los libros como tal, venían era en rollo. Entonces hacían como que una mini versión de ese rollito, ¿verdad? Donde estaba el Shema y era colocado allí, el Shema Israel, en esa mesusa y era como atornillado a las puertas. La mesusa era una manera de colocar la Torá en nuestra puerta, de tal manera que al entrar y al salir recordábamos que Elohim es Jehová y que esa casa le pertenece a él. Somos llamados a ser sal y luz del mundo y no a ser pueblo del Eterno secretos. Nos exige mucho el Eterno al realizar esto. La bendición de Él viene por obedecer su voluntad y nos confirma que creer y confiar y obedecer en nuestro Abba es la mejor decisión que podamos tomar en nuestras vidas. Y por supuesto, cuidemos de no olvidarnos de Elohim. Cuando Jehová Dios te haya introducido a la tierra que te curó tus padres, Abraham, Isaac, Jacob te darían en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste y casas llenas de todo bien y no llenaste cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidar de Jehová te sacó de la tierra de Egipto y casa de servidumbre. No podemos olvidarnos de que hizo el Eterno por nosotros. Cuidemos de, de todas estas cosas. También el Padre Eterno nos está instaurando y nos está guiando para guardar cuidadosamente los mandamientos, ¿verdad? Y sus testimonios y estatutos que ha mandado, no solamente los mandamientos, fíjense que muchas veces repite, mandamientos y estatutos, mandamientos y los preceptos que se han mandado a lo largo de la Torá, que hazlo recto y bueno delante de los ojos de Jehová de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos va a librar del enemigo. Ustedes pueden leer en sus casas esta parte. Él nos va a librar de nuestros enemigos. Nos va a dar la bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo escogido y especial. Y el Señor nos ha entregado delante de nosotros, se ha derrotado a nuestros enemigos. También nos pide que no nos unamos en yugo desigual, porque al hacerlo traemos terribles consecuencias. Y también nos pide que seamos un pueblo kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado. El Todopoderoso, Elohim, es fiel y verdadero, y Él este, conoce excelentemente su palabra, y para regalarnos y dárnoslas para que nosotros podamos obedecerla. Y bueno, hasta aquí llegamos en la parte de eh, la Torá, ¿verdad? Ahora en la Haftará vamos a hacer un recopilatorio un poquito cortico acerca de esto, porque habla un poco acerca de cuál vendría siendo lo que debemos hacer nosotros como sus hijos. En Isaías 40 del 1 al 26, habla acerca, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de un mensaje que habla, por supuesto, de el fin, anunciando el fin de un exilio y el perdón de nuestros pecados. Y nos invita a preparar el camino para el Señor en el desierto, simbolizando la preparación de recibir la gloria del Eterno. Voz que clama en el desierto. El Eterno nos está llamando a que nosotros seamos esa voz que clama en el desierto, que podamos nosotros mismos a ir por esa mies que está en el pueblo del Eterno y llevarle la buena nueva de salvación. No podemos quedarnos con esto. Todas estas cosas que nosotros estamos haciendo es porque queremos hacer lo que el Eterno, lo que Yeshua nos mandó a hacer, llevar las buenas nuevas de salvación. Y por supuesto, el mensaje de consuelo, de perdón, preparando el camino para el Mesías, preparando el camino para el Eterno, ¿verdad? Y que por supuesto que su palabra permanece.
y hablar, por supuesto, de la grandeza del Eterno y que Él renueva nuestras fuerzas. Entonces, todo esto está dirigido al pueblo del Eterno, que Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Tener la importancia de la fe, ¿verdad? La fe por obediencia y ir, aunque estemos en debilidad o en adversidad, preparar el camino del Eterno, porque Él va a ser nuestro sustento. Él nos va a dar descanso y nos va a dar la fortaleza para hacer esta encomienda que Él nos está llevando. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que sea de bendición para ustedes. Recuerden bien leer bien la cita de Deuteronomio varias veces hasta que podamos entenderlo. Les envío bendiciones de parte del Eterno. Nos vemos entonces en un próximo estudio y que tengan un Shabbat Shalom, familias.